¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes, noches, como siempre decimos en estos encuentros de estos primeros días de enero, en esto de escuchar bien para mirar mejor la realidad y en estas entrevistas que estamos manteniendo con gente realmente muy luminosa que nos amplía la mirada sobre la realidad. Hoy vamos a estar charlando con alguien a la que yo particularmente admiro, respeto muchísimo, como es la querida compañera Silvia Burger, con quien tuvimos la suerte de compartir el primer periodo legislativo, allí junto a su compañero Rubén Giustiniani. Y para nosotros siempre Silvia es una voz absolutamente certera, precisa y con un compromiso militante extraordinario. La ley de la interrupción voluntaria del embarazo tiene una historia, y esa historia se mete nada más y nada menos que en las raíces de este fenomenal movimiento feminista que ha llegado para construir una sociedad más igualitaria y que lleva como protagonistas a chicas, adolescentes como mis hijas, que están peleando por una sociedad que evidentemente va a tener un presente mucho mejor que lo que hoy tenemos. Por eso para nosotros hablar con una de las principales expresiones individuales de esta lucha colectiva de hace tanto tiempo como Silvia Burger es una gran alegría. Así que nos vamos a estar tratando de comunicar ahora para que justamente charlemos con ella lo que significa el desarrollo de esta historia, una historia que no debe haber sido simple, ni mucho menos, porque justamente se trataba de pelear en medio de un país que tiene todavía muchas oscuridades conservadoras. Muchas de esas oscuridades las tenemos aquí, en nuestra querida, hermosa geografía, que es la enormidad de la provincia de Santa Fe. Así que para nosotros va a ser un privilegio comunicarnos con Silvia Burger, que en estos momentos nos está mostrando parte de un lugar en donde hay cuestiones rayadas, pero ya estamos en comunicación con ella, o por lo menos hemos establecido esto. Ya cuando apunte bien Silvia a la cámara, vamos a estar charlando con una militante de toda la vida que viene del viejo tronco del socialismo y que se ha metido a construir junto a Rubén este fenomenal espacio que es Igualdad, con el cual siempre venimos trabajando juntos y que seguramente en este año 2021 nos pueda encontrar juntos para dar una mejor propuesta para todas las santafesinas y los santafesinos a la hora de pensar, por ejemplo, lo que va a pasar en el Congreso de la Nación y cómo se va a defender los intereses santafesinos. Aquí está nuestra querida compañera Silvia Burger, después de haber deambulado por distintos lugares de su casa con la cámara, acá está en comunicación con nosotros. Silvia, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Hola Carlitos, ¿me escuchás bien? Te escucho bien. Si Ah, por ahí bueno. elevas un poquito mejor el volumen, va a ser mejor. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Y vos bien? ¿Empezaste bien el año? Sí, sí, trabajando mucho, realmente con una serie de cuestiones sociales muy abiertas en la provincia de Santa Fe, desde los pescadores a los trabajadores de Onda Guerrero. Me parece que tenemos varias cuestiones sociales que necesitan por lo menos de un oído atento. Pero vamos a empezar con lo otro, con lo que tiene que ver, en primer lugar, con el reconocimiento a tu figura, Silvia, y además a lo que significa lo que vos me enseñaste a decir, que era la revolución feminista. La interrupción voluntaria del embarazo es una pelea que se venía dando desde hace mucho tiempo. Contanos, a quienes nos hemos acercado para escucharte hoy, cómo fue toda esta historia, cómo fue tu protagonismo, cómo fue todo aquello que se fue pariendo desde hace tanto tiempo y en un clima generalmente adverso, tanto en la provincia de Santa Fe como en la Argentina en general, Silvia. Sí, bueno, soy parte de una construcción absolutamente colectiva, ¿no? Es bueno recordar que todas las democracias desarrolladas legalizaron el aborto en los años 70, 60, 70, donde Argentina y América Latina vivía un momento político muy particular, ¿no? Luego vino la dictadura y frustró la posibilidad de que en Argentina se subiera a esa ola en esos años. Así que recuperada la democracia, las mujeres feministas que volvían del exilio empezaron a trabajar acá en Argentina para luchar para legalizar el aborto. Y esos núcleos se fueron juntando hasta conformar hace 15 años atrás la campaña nacional por el derecho al aborto. Rosario tiene en la conformación de la campaña un protagonismo muy particular, porque se gesta en el Encuentro Nacional de Mujeres en el año 2003 en la ciudad de Rosario.
allí es donde se gesta la posibilidad de la conformación de la campaña con todas las organizaciones que en el país, en distintos lugares del país, luchaban por la legalización, y esto se concreta en una acción federal en el 2005, donde todas las organizaciones juntamos firmas en todo el país y las llevamos al Congreso de la Nación un 25 de noviembre. Así empieza la lucha por la campaña, que hace poquitos días tuvo ese hito fundamental, que es la legalización, pero que, como sabemos, la lucha no termina acá, y ahora tendremos que trabajar fuertemente por su aplicación en cada rincón del país. Vos sabés, Carlitos, bien cuesta que las leyes se apliquen en todos lados, y las diferencias que hay, vos lo conocés bien en la legislatura, por ejemplo, con la ley de ESI, no solo que no Claro. hemos podido aprobar una ley provincial, sino cómo cuesta aplicar la ESI en toda la provincia de Santa Fe, ¿no? Silvia, Imagínate lo que... sí, no, me imagino porque además estoy viendo resistencias que además empiezan a configurarse como acciones legales, incluso contra lo que dictó el Congreso de la Nación, lo cual me parece que evidentemente va a haber resistencia de todo tipo, además de las ideológicas, las culturales que subsisten. Pero además de pensar esta cuestión del presente y del futuro, Silvia, yo me quiero detener en esa imagen que vos me decías, lo que significaba la dictadura en la Argentina y que eso había demorado a la sociedad argentina en relación al aborto legal, seguro y gratuito. ¿Vos cómo te enganchaste con esto? Porque eras muy piba en aquella época. ¿Cómo te fuiste enganchando? Bueno, nosotras en ese momento, cuando yo me sumo a la campaña, los derechos sexuales y reproductivos formaban parte de la agenda. Pensá que el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva se aprueba en Argentina en el año 2002, pero nosotros ya veníamos trabajando en todo el país. Por ejemplo, en la ciudad de Rosario, la ordenanza que garantiza el acceso a anticoncepciones del año 1996, es una ordenanza avanzada, ¿no? En eso le tenemos que agradecer a Elda Serrano, que fue una luchadora por los derechos sexuales y reproductivos en Rosario muy fuerte. Así que formaba parte de la agenda de las mujeres al interior de los partidos políticos. Si bien no era agenda de los partidos, formaba parte de la agenda de las mujeres. Los derechos de las mujeres fueron hasta hace muy poco tiempo agendas marginales dentro de las Claro. organizaciones políticas, ¿no? Pero para las mujeres al interior de los partidos nosotros ya lo veníamos trabajando. Así que en eso, en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, también por supuesto se incorpora el derecho a no ser madre si uno no puede o no desea hacerlo, ¿no? Así que allí empieza la incorporación mía y de muchísimas mujeres en la campaña, ¿no? Es el contacto, y en esos encuentros nacional de mujeres donde nos interesaba fuertemente ir al taller de derechos sexuales y reproductivos, y ahí había militancia de la jerarquía de la Iglesia Católica justamente para obturar ese debate. Entonces es en Rosario donde se arma un taller específico de estrategias para legalizar el aborto. Ahí lo separamos de los otros talleres. Entonces decíamos, bueno, a este taller solo vienen aquellas que queremos elaborar estrategias para que el aborto sea legal en Argentina. Y esa fue, de algún modo, la estrategia fundamental, y fue una asamblea muy masiva que se hizo en ese taller en el anfiteatro de Ciencias Económicas, y ahí, te insisto, es el germen de la campaña, que luego se reúne en Córdoba, nos reunimos las organizaciones y empezamos a diagramar este diseño de la campaña, que al inicio éramos solo 70 organizaciones en todo el país. Hoy somos más de 700. Además de... Impresionante. Impresionante. Además de esa inmensa Impresionante. marea verde, que fue la que empujó fuertemente y permitió que finalmente se sancionara la ley. Porque eso también es interesante, ¿no? En general, las preocupadas por esto éramos mujeres a lo mejor no tan jóvenes,
Pero bueno, a partir del 2015 y del Ni Uno Menos es cuando se incorporan mujeres muy, muy jovencitas a esta lucha y eso le da la fuerza para el empuje final para tener definitivamente la ley. Vos sabés, Silvia, que a mí me interesa mucho la construcción de los consensos para lograr pisos de conciencia que generen, por ejemplo, esto, la ley, que hemos celebrado todo porque, a mi entender, vamos a una sociedad mejor, más igualitaria con este tipo de derecho que se ha conquistado gracias a todos los que vienen peleando. Pero me quiero remitir a ese momento, de ese Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario, 2003. Esa idea de hacer un taller separado, ¿por qué surge en ese momento? Y surge porque nos pasábamos en el taller debatiendo con las, que en ese momento ya le llamábamos las antiderechos. Ah, Entonces, por eso mismo que me dijiste antes, digamos, porque estaban ahí claro, las posturas clericales, claro. claro, entonces no podíamos avanzar, o sea, nos pasábamos discutiendo anticonceptivos sí, anticonceptivos no, educación sexual sí, educación sexual no, y no podíamos avanzar en una estrategia, una forma de construir una alianza estratégica para la lucha por la legalización del aborto. Entonces ahí la que fuertemente hace esta propuesta y es aceptada es Dora Koledeschi. Dora Koledeschi fue una de las primeras que al volver del exilio conforma un espacio para legalizar el aborto. Por eso nosotros le estamos llamando a la ley que se acaba de aprobar, Ley Dora. Ley Dora justamente reconociendo la lucha de ella, ¿no? Pero yo creo que la construcción de la campaña es interesante para dar otras batallas muy fuertes. Por ejemplo, el medio ambiente, Carlos, que vos has trabajado mucho, ¿no? Y la resistencia que tiene. La campaña es una forma de construcción a imitar. Y esa forma de construcción ha sido una construcción absolutamente horizontal, donde todas las cosas se definieron siempre en asambleas. Por supuesto que esto cuesta mucho más, pero democráticamente en asambleas. Mira, pensá que el último proyecto que presenta la campaña lo discutimos durante todo un año en distintos foros, 2018, que termina en una plenaria donde fuimos discutiendo la letra del proyecto. Y ese es el proyecto que llega el 2018 en ese momento a ser debatido y que es rechazado finalmente por el Senado, ¿no? Y en esa construcción horizontal no hay personalismos, hay ese pañuelo Claro, verde. Y eso claro. es lo que permitió que las generaciones más jóvenes se identifiquen con ese pañuelo. Si hubiese un nombre, quizás esos 15 años en algún momento se hubiese cortado, esa discontinuidad hubiese ocurrido. Pero como está el pañuelo, las personas que se van sumando se pueden identificar porque no requiere un nombre, una organización política, solo requiere el pañuelo verde. Entonces, eso creo que ha sido la fuerza que permitió durante estos 15 años sostener esto y que finalmente esté en los primeros lugares de la agenda y que no se caiga con esa derrota parcial en el 2018, que no se retroceda, sino que haya más fuerza todavía, ¿no? Y que permite la Sí, no, ascensión porque de... además eso lo hemos vivido en nuestras familias, esta adhesión de chicas adolescentes, como mis hijas, por ejemplo, para mí era la demostración que iban a ganar, porque estaba aprendiendo la idea, la conciencia, en chicas muy chicas. Entonces eso estaba cargado de futuro, estaba cargado de esperanza y me parecía que efectivamente se iba a determinar esto y evidentemente jugó mucho, me parece, Silvia. Nosotros no formamos parte de ninguno de los dos partidos políticos que tuvieron la presidencia de la nación, ni la del macrismo, ni ahora la de Fernández, pero me parece que el cambio del Ejecutivo también jugó para que ahora sí se lograra la ley. No sé cuál es tu perspectiva, insisto, nosotros tenemos la independencia de poder hablar porque no formamos parte de ninguno de esos dos ejecutivos. Lo he dicho en cada nota de opinión o en cada reportaje, o sea, nunca hay un solo factor cuando se vencen resistencias tan grandes como la que se venció con la aprobación de la ley del aborto legal.
se conjugaron una serie de cosas. Estaban todas conjugadas en el 2018 y faltó la voluntad política del oficialismo que en este Claro. 2020 estuvo. Y eso es lo que le da el empuje final. Pero el factor determinante para que podamos llegar a este final exitosamente ha sido esa construcción colectiva, plural, Sin diversa, duda. democrática de la campaña nacional por el derecho al aborto. ¿Cuál fue el momento más difícil, Silvia, te parece, en este tránsito de estos 15 años que vos marcás, desde aquel Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario hasta la celebración por esta legislación? ¿Cuál fue el momento más difícil? Para Y la campaña, para la organización, ¿cuál fue el momento más difícil? los momentos más difíciles han sido las tensiones internas que provocaban las distintas adhesiones a los oficialismos de turno. Por Mirá, ejemplo, claro, porque militantes en la campaña hubo de todas las organizaciones políticas, pero esa tensión a lo mejor que provocaba ser oficialista y saber que el oficialismo no abría el debate, que ocurrió durante los 12 años de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, fue muy difícil, porque organizaciones de la izquierda clásica y tradicional argentina presionaban fuertemente, ¿no? Y la campaña también supo administrar correctamente esas tensiones internas sin destruirse. Esto fue lo importante, ¿no? Entender que la fuerza la teníamos nosotras, las mujeres en la calle, y esa construcción colectiva que era lo que iba a permitir vencer la resistencia de los oficialismos de turno, porque ningún oficialismo hasta hoy había mostrado una voluntad de legalizar el aborto, ¿no? Y yo estoy convencida que Alberto Fernández lo hace esa promesa de campaña porque está tan instalado, está ya despenalizado el aborto, como vos decías, son tus hijas las que convencen, y entonces, bueno, esa despenalización social que había logrado la campaña es la que obliga primero al gobierno de Macri y luego la promesa de Alberto Fernández a ponerlo en la agenda parlamentaria, ¿no? ¿y ahora qué viene? ¿Cómo imaginás lo que viene? Esto de justamente llevarlo a la realidad, esto que recién vos bordeabas el tema, la dificultad de llevar la ley a la realidad. Dentro de eso, ¿qué es lo que te parece que va a primar en este año 2021 que recién empieza para que justamente se haga realidad esta ley, Silvia? Bueno, primero una reparación que ya la estamos planteando y que es para las mujeres presas por abortar. Se dijo muchas veces que no había presas, lo escuchábamos de senadores y de diputados en el recinto y eso no es cierto. El CELS hizo un relevamiento en 17 provincias y hay más de 1.500 causas abiertas, ¿no? Entonces, ¿1.500 causas? 1.500 causas. En este momento Subrayo la cifra porque realmente es muy grande, Silvia. muy grande, y fíjate qué mentira o qué desinformación de aquellos diputados o senadores que argumentaban que no había presas por abortar, ¿no? Así que lo primero es, como la ley más benigna es apenas esté promulgada la ley, aquellas causas donde está involucrada una mujer que ha abortado antes de la semana 14, tiene que ser sobreseída. ¿Mm? Eso es lo primero, ¿no? Para reparar esa tremenda injusticia. Luego participar en la reglamentación. La campaña quiere aportar a la reglamentación de la ley, que es muy importante. Y finalmente, si se concreta la amenaza, trabajar fuertemente para demostrar que la ley no es inconstitucional. Vos sabés que los senadores y senadoras que votaron en contra hicieron unos minutos antes de la sesión una conferencia de prensa diciendo que si se aprobaba la ley iban a ir a la justicia. Bueno, si realmente van a la justicia, tendremos que hacer un trabajo de información social para mostrar por qué. Se ha dicho 1000 veces, pero volveremos a decir por qué la ley no es inconstitucional, para generar también esa fuerza social que impida que la justicia trabe la ley, ¿no?
Silvia, vuelvo a aquella experiencia que nos contabas que en la Argentina se demoró por lo que significó el terrorismo de Estado, pero que vos nos marcabas que en Europa, en aquel momento, se había producido este avance. ¿Qué mejoró en aquellos países europeos después de promulgada este tipo de ley? Bueno, lo primero es que las mujeres pueden llegar a los efectores de salud, que es lo que pasa en Argentina que no llegan. Y eso es lo más importante, ¿no? Tenemos la experiencia muy concreta de Uruguay, donde no hubo más muertes por abortos clandestinos. O sea, la injusticia más cruel, que es la muerte evitable, eso se para con la legalización del aborto casi en forma inmediata, porque las mujeres acceden a los efectores de salud sin temor a ser condenadas o denunciadas. Esto es lo más importante. Luego, la autonomía de una mujer mejora sustantivamente para todo, para poder decidir sobre su salud sexual, reproductiva o no reproductiva, ¿no? Esa decisión que hoy está vedada para las mujeres, que estaba vedada para las mujeres argentinas, se termina, ¿no? Y con eso una autonomía en su sexualidad mucho más importante, ¿no? Eh, Igual yo insisto que esto va mucho más allá, que esto no es solamente la legalización del aborto. Como no fue la ley de matrimonio igualitario solo la posibilidad de casarse de parejas homosexuales, sino que lo más importante es que se le dijo desde el Estado discriminar por orientación sexual es una aberración. Y acá está pasando lo mismo. No es solo el derecho a interrumpir un embarazo, es el derecho a decidir de cada una de las mujeres argentinas. Y esto significa que dejamos de ser ciudadanas de segunda, porque si no podemos decidir sobre nuestro propio cuerpo, como no podíamos decidir sobre nuestros bienes, sobre los derechos civiles, en fin, todo ese recorrido en el avance, en la ampliación de los derechos de las mujeres, este es un mojón en ese avance de los derechos de las mujeres. Y vamos por mucho más, porque esto yo no me canso de decir que es el bastión más fuerte del patriarcado, ¿no? Pero quedan otras cuestiones que sostienen el patriarcado y que esta fuerza, esta marea feminista finalmente las va a tirar abajo, ¿no? Qué bueno. Decime alguno de esos elementos que te hacen decir vamos por mucho más. ¿Qué cosa más? Bueno, lo más importante es ahora compartir en forma igualitaria las responsabilidades al interior del hogar, que estamos trabajando. La agenda de los cuidados, la pandemia, una de las cosas buenas de la pandemia es que puso en los primeros lugares de la agenda pública y política los cuidados. ¿Qué significan los cuidados? Mira, Carlito, fíjate que para hacer una actividad económica, cualquiera le pide al Estado que haya energía eléctrica, que haya gas, que haya agua, que haya rutas. Y nadie le pide espacios de cuidado para los adultos mayores o para las niñas. O sea, ¿cómo hace una persona para desarrollar una actividad económica si no tiene el Estado, que es porque las mujeres han desarrollado hasta hoy y siguen desarrollando esa actividad? Entonces, si recargamos a las mujeres en la actividad que nosotros le llamamos reproductiva, nunca vamos a tener igualdad en el espacio político. Para eso, el Estado tiene que intervenir en la agenda de cuidado y varones y mujeres tenemos que compartir con mayor equidad estas responsabilidades al interior del hogar, ¿no? Tenemos que rediseñar esa agenda de cuidados para no pensar la agenda pública de 24 horas, porque si es de 24 horas, solo lo pueden desarrollar unos pocos, ¿no? Entonces, lo importante es redistribuir esta agenda pensando la vida de cada uno de nosotros, donde en algún momento tenemos que hacernos cargo de las tareas domésticas. Y eso, para quienes no han podido por ese mandato patriarcal de varón proveedor, yo creo que la van a pasar mejor, porque cuando esto se hace en forma compartida se goza mucho más de la vida cotidiana, ¿no? Pensemos nuestros abuelos cuánto se han perdido de cambiar un pañal, de hacerle cosquilla a un bebé, porque no eran tareas Totalmente, masculinas. totalmente. Ahora
vemos como los padres gozan de llevar a los chicos Sí, al sí. jardín, de jugar con ellos. Bueno, esta vida tiene que cambiar. Eso es trabajo, división sexual del trabajo. La división sexual del trabajo se tiene que terminar porque es otro de los pilares fundamentales de cómo se construyeron las sociedades modernas con una organización patriarcal de las sociedades, ¿no? Desde la Silvia, Revolución qué, Francesa. claro, digo, qué privilegio haber charlado con vos, el poder haber compartido tanto tiempo y seguir haciéndolo. Y sinceramente muchísimas gracias por estos minutos que has tenido para con nosotros. Nos parecía fundamental en esta primera semana de encuentros que nosotros llamamos escuchar bien para mirar mejor la realidad, que estuvieras presente por no solamente el reconocimiento, el cariño, la admiración que te tenemos, sino por lo que significa el tema y la construcción esta que vos decís, porque le agrego que se le da una dimensión política a la palabra paciencia. Esa construcción democrática de estar discutiendo todo un año tiene que ver también con darle un valor político a la palabra paciencia, y eso me parece que también lo debemos aprender y que efectivamente esa metodología debería ir hacia otros sectores que estamos preocupados por otro tema. Sin lugar a dudas que es así. Silvia, muchísimas gracias y muchas felicitaciones realmente por tantos años de coherencia, de lucha, de compromiso y de lucidez. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Carlos, ¿eh? Un abrazo grande y nada, seguir trabajando juntos por las causas justas. Sin duda, así será. Gracias, Silvia. Con Chau, nosotros la chau. querida compañera Silvia Asburger, una de las principales impulsoras de lo que significa esta ley que ha generado un piso mejor de sociedad igualitaria en la Argentina, como es la ley del aborto legal, seguro y gratuito. Me parece que Silvia además tiene una lucidez extraordinaria. Para nosotros ha servido esto, como siempre decimos, las palabras generan conciencia, la conciencia ilumina la realidad, indispensablemente nos hace ser protagonistas de la historia y no pedir permiso para sobrevivir. Así que sobre todo esto vamos a seguir charlando con otras voces que hablan de distintos temas. Mañana, por ejemplo, va a estar con nosotros otra mujer muy lúcida, como es Jorgelina Giva, trabajadora de prensa, que lleva adelante la agenda ambiental, especialmente en la provincia de Santa Fe. Así que vamos a estar charlando con Jorgelina seguramente mañana a partir de las 20:30 y vamos a terminar esta primera semana charlando con Alejandro Jasinski, abogado, historiador, investigador, que viene trabajando desde hace mucho tiempo el tema de la forestal, que dicho sea de paso, ha organizado en Villa Guillermina un encuentro para febrero de este año para hablar de lo que significa el poder económico, la destrucción del ambiente y cómo eso sigue vigente hoy en nuestro querido norte profundo de la provincia. Te recuerdo por qué es esto, porque el 29 de enero se van a cumplir 100 años de lo que fue una tremenda represión contra una de las huelgas que hicieron los obreros, los hacheros de la forestal. El 29 de enero se cumple 100 años, así que sobre eso vamos a estar charlando y debatiendo después con Alejandro Jasinski, si podemos, en vivo y en directo desde allí, desde Villa Guillermina, y si no, como siempre, compartiendo con esto, porque claramente, una vez más, es imprescindible la conciencia social como mejor vacuna para cuidarnos con esta mutación que ha tenido el COVID-19 y que realmente nos está poniendo muy mal a todos los que vivimos en esta alocada cápsula espacial que llamamos planeta Tierra. Le queremos contar también que sigue la pelea, la lucha por el reconocimiento de los derechos laborales de las familias pescadoras a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe. Así que sobre eso seguramente también vamos a estar charlando mañana algo de toda esta cuestión con nuestra querida compañera Jorgelina Giva. Mañana a las 20:30 nos reencontramos. Gracias por haber estado del otro lado. Hasta cualquier momento.